Vamos a empezar primero con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Dios Padre, por mandarnos a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, como estaba profetizado en el libro de Isaías. Gracias por mandar por medio de tu Hijo Jesucristo el Espíritu Santo Consolador, como Él nos prometió mandarnos, y que recibimos por medio del bautismo y en los sacramentos. Te pedimos en este momento que perdones cada uno de nuestros pecados, incluso los pecados olvidados. Y te pedimos que mandes al Espíritu Santo para que nos conforte en este momento, para que nos ayude a concentrarnos, para que nos sane espiritualmente, físicamente, para poder seguir con este estudio bíblico, con estas sesiones. Sigue sanándonos, Señor, para seguir aprendiendo y así aumentar nuestra fe en ti. Y consagra mis labios para poder decir puras verdades. Quita toda mentira, toda herejía, toda equivocación de este estudio bíblico en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos a expander nuestras mentes, a abrir nuestras mentes y abrir también nuestros corazones. Como dijo Moisés, circuncidan a tus corazones para que no seamos tercos y para escuchar la palabra de Dios y seguirla, vivirla. ¿Ya? Y ahora vamos a acabar con una oración que hizo San Juan Crisóstomo. Él es un padre de la iglesia y esta es una oración que él hizo a nuestra Madre Santísima María. Aquí la voy a ir traduciendo. Entonces, dice así: Salve, oh Madre, Virgen, cielo, trono, gloria de nuestra iglesia, su fundamento y ornamento. Te pedimos con sinceridad que ores por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que por medio de tu intercesión recibamos misericordia en el día del juicio. Ora para que recibamos todas esas cosas buenas que están reservados para los que aman a Dios. Por medio de la gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo, con, que el Padre y el Espíritu Santo tiene todo el poder, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Ok, ahora sí vamos a empezar con el estudio bíblico, pero antes de empezar, para los que están viendo este video en YouTube, ya tengo la lista de reproducción. Tengo este video organizado en la lista de reproducción que se encuentra dentro del canal. Entonces se pueden meter allí y ya metiéndose en el canal, pueden ver donde dice playlist o lista de reproducción y ahí están todos los videos organizados. ¿Ok? Y otra cosa que les voy a mencionar es que pueden acomodar también la velocidad del video. Y cuando, si por ejemplo están en celular o si están viéndolo en computadora, está en la esquina del video un símbolo de configuración y ahí o va a ser 3 puntos verticales y ahí lo puede apretar, presionar ahí y ahí va a salir una opción que dice SPED si es en inglés o velocidad si es en español. Y ahí pueden cambiar la velocidad del video más rápido o más lento según sus gustos. ¿Ah? Entonces ya vamos a empezar aquí. Este, Mateo capítulo 5 y estamos en el versículo, parece que es el versículo 27. Dice nuestro Señor Jesucristo, entonces ya hablamos del purgatorio, ahora vamos a hablar de cometer adulterio. Dice Jesucristo aquí en el sermón en el monte, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, esto sí tiene sentido y una prueba es, por ejemplo, para los que están casados,
les gustaría si su esposo o su esposa se pone a pensar en otra persona? ¿Verdad? No, obviamente la respuesta es que no, ¿verdad? Uno tal vez dirá, bueno, ¿qué es el problema si no han hecho nada? Es nada más en el pensamiento. Sí, es en el pensamiento, pero esa en sí es una acción que tú estás haciendo. Esa es una acción de lujuria, ¿verdad? Y aún es algo ofensivo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a todos, seamos solteros o casados, no, eh, no hacer eso. Incluso en la mente puede suceder el pecado, ¿sí? Ahora, cooperar activamente con pensamientos lujuriosos, eso sí es pecado mortal. Aquí lo tengo escrito. Una cosa es si se te viene pensamientos a la mente y en el nombre de Jesús los denuncias. Eso es una cosa. O si te llegan tentaciones, eso es una cosa, ¿verdad? Otra cosa completamente es cooperar con eso. A todos nosotros nos pega tentaciones o quizás nos pega, nos llega pensamientos, se me hace que se llaman pensamientos intrusivos, como que se entran a la mente pues salen de la nada, ¿verdad? No es algo que nosotros estamos creando, sino es algo que nos llega a la mente. Es algo que nos llega a la mente. Eso no es pecado. No es pecado hasta que tú empieces a cooperar, hasta que tú mismo o tú misma empieces a crear tus propios pensamientos y actuar en ello, o no nomás actuar en ellos, sino seguir cooperando según el pensamiento. O sea, si se me viene una idea lujuriosa a la mente y yo empiezo a decir, bueno, me gusta esa idea, la voy a seguir pensando, la voy a seguir pensando, oh, sí me gusta, lo voy a seguir pensando. Ahí ya estoy cometiendo yo pecado, porque estoy cooperando, ¿sí? Entonces, una cosa es la tentación, que te llegó una tentación o un pensamiento y no cooperaste. Otra cosa es que te llegue y sí cooperaste. Sí dijiste, oh, yo sé que esto ofende a Dios, pero lo voy a seguir pensando. Yo sé que esto es ofensivo, pero lo voy a seguir pensando porque me gusta. ¿Sí? Allí ya estás cometiendo pecado mortal y eso requiere arrepentimiento y ir a confesarnos. Ahora hay tres requisitos para que sea pecado mortal, ¿sí? Primer lugar, tiene que ser materia grave, algo grave, por ejemplo, lo que acabé de mencionar, pensamientos lujuriosos, eso sí es algo grave según nuestro Señor Jesucristo. El segundo requisito tiene que ser elegida libremente, entonces no es una tentación que te llega ni es un pensamiento que te llega así de la nada, sino es algo que tú estás cooperando, tú estás diciendo, ¿sabes qué? Sé que no debo de estar pensando esto, pero lo voy a seguir pensando porque me gusta. Allí ya entraste en elegir libremente. El tercero es conocimiento del pecado. Entonces, obviamente, si sabes y si lo haces, pues ese es un pecado mortal. Si no lo elegiste libremente o si falta, por ejemplo, una de estas condiciones, ¿sí? Entonces se pasa a ser pecado venial. Si falta una de esas condiciones, pasa a ser pecado venial. Ahí ya no tienes que ir a confesarte ni nada, pero se puede arreglar el problema con oración. Con oración se puede perdonar el pecado en el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso es muy, muy importante, dicen los santos, no puedes ser santo si no oras. Es muy importante orar a Dios para que nos dé la gracia, el poder de poder rechazar los pecados, platicar con Jesús sobre nuestros problemas, lo que nos está causando problemas, para que nos ayude. Y también, obviamente, andar con los demás. Por eso existe la familia, por eso existen los amigos. Vayan, júntense con la familia, con los amigos, vayan a salir, hagan algo, ¿verdad? Para que disfruten, ¿verdad? Eso no es pecado, ¿sí? Para que eviten, ¿verdad? La ocasión del pecado. Y eso es ahora lo que va a pasar a hablar nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 29, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo? Que literalmente nos tenemos que
cortar la mano o cortar los brazos o quitarnos los ojos. Literalmente está diciendo eso. No, no. Aquí está usando lo que se llama hipérbole. Los que han estudiado la literatura a lo mejor conocen esto. Hipérbole quiere decir exageración para demostrar un punto. Es como si yo llego tarde a un lugar y me dicen, ay, duraste 1000 años en llegar. No es literalmente, no es que literalmente duré 1000 años, es una exageración para demostrar un punto que duré mucho, ¿sí? Entonces aquí Jesús está usando hipérbole, exageración para demostrar un punto. El punto aquí es evitar el pecado a toda costa, ¿sí? Evitar siempre el pecado, ¿sí? Evitar la ocasión cercana del pecado. Si uno sabe, bueno, cuando yo me junto con estas personas, comienzo a usar droga o cuando me junto con estas personas, ah, acabamos peleándonos con otras personas. Les gusta el pleito, ¿verdad? Evitar la ocasión cercana del pecado quiere decir, yo sé que cuando hago esto, acabo pecando, mejor lo voy a evitar, ¿sí? Entonces eso es de lo que habla Jesús. Esas son las enseñanzas que nos habla Jesús, ¿ok? Dice ahora Jesús, nuestro Señor, también se le dijo, o también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Entonces, Jesús lo que está haciendo aquí está tomando del Antiguo Testamento, porque esto sí es del Antiguo Testamento, ¿verdad? No cometerás adulterio, pero lo está tomando y lo está llevando a su cumplimiento, a, a su significado verdadero. ¿Qué es lo que quiere decir no cometerás adulterio en verdad? No solamente es la acción que haces con tu cuerpo, sino también es el pensamiento que uno hace. Tienes que estar limpio en pensamiento. Y ahora toma de otra parte del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24. En Deuteronomio capítulo 24 dice Moisés, los que cuando suceda un divorcio, tienen que presentar una carta de divorcio y ya se pueden divorciar. Eso está en el Antiguo Testamento. Se permitía el divorcio. Y los que conocen de las reglas de la Santa Madre Iglesia sabrán que no se permite divorciar en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué en el Antiguo Testamento sí, pero ahora la Iglesia dice que no? Bueno, la Iglesia dice que no porque Cristo dijo que no. Miren lo que dice aquí Cristo. Dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces, noten aquí lo que dice. En primer lugar, antes de continuar, dice, a no ser por causa de infidelidad. Esto no lo dice el griego, no lo dice el griego y ahorita se los voy a mostrar. Tengan cuidado con estos traducciones. Esta es Biblia latinoamericana, pero aquí se equivocaron en la traducción, porque aquí suena como si alguien cometió adulterio, entonces ya me puedo divorciar de ellos porque cometieron adulterio. Eso no es lo que dice el griego, eso no es lo que dice en las idiomas originales, pues, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo Cristo y se los voy a mostrar ahorita. Ahora, dice, dice que la hace cometer adulterio. ¿Por qué si un hombre se divorcia con una mujer, la hace cometer adulterio? No está diciendo que automáticamente ya la mujer está en adulterio, no, no, porque no sería culpa de ella. Si un hombre se divorcia de su mujer, no necesariamente va a ser culpa de la mujer. Aquí lo que está diciendo Cristo es, si un hombre se divorcia de su mujer, se va a sentir que ahora se puede meter con otros hombres, pero si hace eso, está cometiendo adulterio. Y por eso dice la segunda parte, dice, cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces, el punto es que si se divorcia con la mujer, ahora la mujer se va a ir con otro hombre y ahí está cometiendo adulterio también ella. Entonces, no está permitido. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Cristo? ¿Cuál palabra se usó aquí para infidelidad? Bueno, la palabra que se usó es la palabra pornea, pornea, y suena como la palabra pornografía, ¿verdad? La razón es porque esa palabra literalmente significa inmoralidad sexual, inmoralidad, inmoralidad.
algo que no es, u- se refiere a un acto de pecado, am, lujuriosa, ¿sí? Pero ¿de cuál? ¿Verdad? Porque pueden describir muchas, ¿verdad? ¿A qué exactamente se refiere? Ahora les voy a explicar a qué se está refiriendo, ¿sí? Dice, am, estoy pensando qué debo de explicar primero. Mejor voy a explicar primero. Ok. Ahorita vamos a regresar a lo que significa esta palabra, ¿ok? Les voy a mostrar estos versículos del Antiguo Testamento, porque resulta que en otra ocasión, y esto lo va a hacer más claro, que no está hablando de, oh, bueno, si mi esposa comete adulterio, yo me puedo divorciar de ella. No está hablando de eso. Está hablando de casos donde el matrimonio es inválido. El matrimonio es inválido. Si un hombre se casa con su hermana, si se casa con su madrastra, ¿verdad? Así se llama la mujer que se casa con el papá, madrastra, ¿verdad? Si se casa con ella, eso también es un matrimonio inválido, ¿verdad? Si se casa un hombre con una mujer y con su hermana, ahora estás casado con dos, eso es un matrimonio inválido, ¿sí? A eso es lo que se está refiriendo Jesús, matrimonios inválidos. Y aquí les voy a mostrar por qué. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 10. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 10. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Noten la pregunta que les está haciendo los fariseos. Los fariseos están preguntando que si está permitido divorciar a una mujer por cualquier motivo. La razón que le están haciendo esta pregunta es porque le quieren poner una trampa. No es una pregunta sincera, sino que le quieren hacer una trampa a Jesús. Les preguntaron esto para que Jesús diga sí o no. Si dice que sí, entonces ellos tienen una respuesta para hacerlo ver como si fuera un maestro, ¿cómo se dice? Un maestro falso. Pero si dice que no está permitido, también ahí ellos tienen la respuesta. El punto aquí es que quieren atrapar a Jesús. Quieren ponerle una trampa para que caiga, para que, para que se vea como un maestro falso, pero van a ver que va a fracasar ese plan. Fíjense en lo que pasa. Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola persona, o sea, una sola carne, ¿sí? Se unirán. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. O sea, Dios los unió en matrimonio, no se deben de separar. O sea, ¿qué es la respuesta que Jesús les dio? No, no está permitido por ningún motivo divorciarse de su esposa. Y fíjense, ahora ellos tienen la respuesta, ahora saben lo que le van a decir a Jesús. Les dice, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? O sea, la pregunta es, bueno, Jesús, ¿qué no respetas a Moisés? Moisés mandó que cuando nos divorciemos tenemos que mandar una carta de divorcio. Él lo permitió. ¿Nos estás diciendo que tú eres un maestro falso que contradice a Moisés? No, no está contradiciendo a Moisés. Miren lo que les dijo Jesús. Dice, precisamente por lo tercos que ustedes son, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. El plan original de Dios es que todos iban a unirse en matrimonio, los que se casaban en matrimonio se iban a unir y ya de ahí nadie nos iba a separar. Ese era el plan desde el principio, pero debido al pecado y al hecho de que los israelitas eran tan necios, Moisés les dio esa regla. Y esto es correcto. Y ahorita les voy a mostrar los versículos del Antiguo Testamento, pero primero les quiero explicar a qué se refería Jesús en Mateo 5 cuando dice, am, am, excepto por causa de pornea.
Fíjense aquí, versículo 9 dice, yo les digo que el que se divorcie de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Noten aquí lo que dice, al menos que no sea una unión ilegal, ¿sí? Esto es a lo que se estaba refiriendo Jesús. No se puede divorciar el hombre de la mujer ni la mujer del hombre, al menos si están en una unión ilegal, una unión que no es unión verdadera, un matrimonio que no cuenta. Por ejemplo, di los ejemplos, un hombre que se casa con su hermana o un hombre que se casa con su madrastra o un hombre que se casa con varias mujeres, ¿verdad? Eh, 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 si se casa con una y luego se casa con otra, esa segunda es inválido, ¿sí? Se tiene que divorciar de ella, se tiene que ir de ella, se tiene que soltar de ella. A eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Ahora les voy a mostrar. Aquí, con el griego, fíjense, dice esto en el griego. Yo les digo, esto es Mateo capítulo 5 versículo 32 lo que acabamos de leer aquí. Yo les digo que todo el que se divorcie de su mujer, etcétera, etcétera. Fíjense en lo que dice aquí en el griego. Dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, aquí la palabra es apolión. Esa palabra griega que significa separar, repudiar, ¿sí? De su mujer, excepto por causa de porneia, que quiere decir fornicación o inmoralidad sexual. Porneia la hace cometer adulterio. Adulterio allí es uh, moicheftenai. Y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio, ahí esa palabra es moichatai. Noten la diferencia. Esta es moijeftenai, esta es moichatai. Y acá esta otra palabra es porneia. Son dos palabras completamente diferentes. No está hablando de adulterio. Ahora, muchos dirán, bueno, son dos diferentes palabras, pero en realidad está hablando de lo mismo. Está diciendo que en casos de adulterio sí se puede separar de la mujer. No, aquí están las razones. En primer lugar, ¿sí? Porneia siempre es usado por San Mateo para referirse a cosas menos el adulterio. Nunca lo usa esa palabra en ninguna parte de su evangelio para referirse al adulterio. Entonces, ¿por qué creen que lo está usando así aquí? Segundo lugar, miren la reacción de los apóstoles. Acá vamos a regresar a Mateo capítulo 19, cuando Jesús le dijo a los fariseos, la razón que Moisés dio esa ley era porque eran necios. En ese mismo pasaje, Jesús les dice que en el principio no era así, el plan original de Dios es que el matrimonio es para siempre. Miren la reacción de los apóstoles. Los apóstoles le dijeron a Jesús, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Miren la reacción, ellos dijeron, bueno, si no nos podemos divorciar ni por ninguna razón, pues ¿qué es el punto de casarse? ¿Por qué estaban sorprendidos? Les voy a explicar por qué estaban sorprendidos. Y esto va a ser la prueba que esta palabra porneia no quiere decir aquí adulterio. En ese tiempo, en el primer siglo, existían dos escuelas rabínicas, dos escuelas judías en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La escuela de Jalel y la escuela de Shammai. La escuela de Jalel, él era un rabino que decía, en el matrimonio, el hombre se puede divorciar de su esposa por cualquier razón. Te cama la comida en la mañana, estás de mal modo, divórciate con ella, está bien, divórciate. Entonces, su respuesta era, por cualquier motivo, se pueden divorciar, se pueden separar. La otra escuela, la escuela de Shammai, el rabino Shammai, decía, no, 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 solamente te puedes divorciar si se comete adulterio. Si se comete adulterio, ahí ya ahora se pueden divorciar, si se comete adulterio. Esos eran los dos pensamientos. Los apóstoles ya estaban acostumbrados de esos dos estilos de pensar. Por lo tanto, el hecho que estaban tan sorprendidos por este mensaje nuevo de Jesús nos da a saber que era un mensaje completamente nuevo, no conocido en ese tiempo. En ese tiempo solamente existía dos maneras de ver el matrimonio.
poderte separar por cualquier razón, y la segunda es poderte separar solamente en adulterio. La tercera es de Jesús, la nueva, que causa tanto una gran sorpresa en los apóstoles porque nunca han escuchado algo así. Y esta es la de Jesús. Jesús dice, por ninguna razón, si el matrimonio es válido, en ninguna razón, por ninguna razón se puede divorciar. Entonces era una enseñanza nueva debido a la reacción que tenían los apóstoles. Entonces, esa es la segunda razón por la cual aquí no está hablando Jesús de que, oh, bueno, si cometen adulterio se pueden separar. No, incluso en el adulterio no se pueden separar. Y nosotros, aunque es quizás una enseñanza difícil, ¿sí? Pero nosotros lo respetamos y lo defendemos porque Jesús lo dijo, ¿sí? Jesús es nuestro Señor. Piensen esto en ese momento, piensen esto en ese momento. En este momento piensen, Jesús es mi Señor, Jesús es el dueño de mi vida. Aunque Él diga algo y yo no, quizás es algo difícil, yo prefiero escuchar las palabras de Jesús y defenderlas que defender una mentira. Y por eso estoy aquí defendiendo lo que significa el matrimonio. El matrimonio no es divórciate por X razón, sino el divorcio no está permitido en los matrimonios. La tercera razón es el Evangelio de San Mateo fue escrito a los judíos. Yo hablé de esto hace tiempo. Si lo gustan ver el video, el video es Mateo capítulo 1, está en el canal. El primer video expliqué que históricamente este Evangelio fue escrito para los judíos que se convirtieron y aceptaron a Jesús como el Mesías, el Señor Dios encarnado. Y esto es importante porque los judíos conocían el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 18, están leyes morales y menciona casos donde el matrimonio es inválido. Por ejemplo, un hombre que se casa con su hermana, eso es incesto. Un hombre que se casa con la esposa de su papá, eso también no está permitido. Una persona que se casa con una mujer y con su hermana, ¿verdad? Eso no está permitido. Casos donde el matrimonio no está permitido. Y por eso está incluido allí. Porque los judíos ya conocían, oh sí, Levítico 18, hay casos donde el matrimonio no está permitido, ¿sí? Y por eso está incluido aquí en este evangelio. Y por eso, hermanos y hermanas, en el evangelio de San Marcos no dice esto, no dice excepto pornea. No lo mencionan ni siquiera San Marcos. Fíjense en lo que dice San Marcos aquí. Marcos capítulo 10, versículos, quizás no lo escribí. Marcos capítulo 10, versículos 11 al 12. Eso es lo que dice Jesús según el Evangelio de San Marcos. Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. También comete adulterio. Entonces, no está incluido ni siquiera esa parte donde dice, excepto tal cosa, ¿verdad? No lo menciona ni siquiera, ¿sí? Porque está muy claro, según las enseñanzas de Jesús, que no se debe de divorciar por ningún motivo. La cuarta razón son razones filosóficas. ¿Qué es el propósito del matrimonio? Unirse para que sean una sola carne y para que produzcan vida, ¿sí? Y esto refleja el amor que Dios tiene para su iglesia, que Jesús tiene para su iglesia. Jesús nunca se divorcia de su iglesia y por eso el matrimonio debe de ser para siempre. Si nosotros caemos en pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos caemos en pecado y nos quedamos pecando contra Dios, ofendiendo a Dios, pecando contra Dios, ofendiéndolo y nos arrepentimos? ¿Qué va a pasar cuando nos regresamos? Pues nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. No hay necesidad de otro matrimonio. No hay necesidad de bautizarnos de nuevo. Otro matrimonio, otra ceremonia de matrimonio, que es el bautismo, ¿verdad? Cuando nos casamos con Jesús espiritualmente, hablando, ¿verdad? Porque formamos parte de la iglesia y la iglesia es la esposa de Jesús, dice San Pablo. Entonces, no hay necesidad de otro bautismo. Si ustedes pecan, ¿qué hacen? Van a confesarse y se reconcilian con Dios. No hay necesidad de otro matrimonio. ¿Por qué?
porque el matrimonio todavía estaba en efecto. Entonces, nunca cesa. No hay momento de cesar ese matrimonio con Jesús. Sigue ese matrimonio y por lo tanto el matrimonio sigue hasta la muerte. Entonces, y así nos enseñó Jesús. ¿Sí? Otra cosa es la historia de Oseas, que también refleja el amor que Dios tiene a su pueblo. Ustedes han escuchado quizás hablar del profeta Oseas. Él era un profeta del Antiguo Testamento que se casó con una mujer y esta mujer resultó ser prostituta. Y Dios le dijo a su profeta, fíjense, estos son los momentos del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Acuérdense que en los tiempos del Antiguo Testamento, la antigua ley era permitido divorciarse, dando el certificado de divorcio, la carta de divorcio. Este, pero Dios no le dijo a Oseas, divórciate con ella, o divórciate, ¿verdad? No le dijo, sino le dijo, búscala y ámala y reconcíliala contigo, porque eso es lo que yo hago cuando ustedes cometen adulterio conmigo y van y siguen a otros dioses. Entonces, el matrimonio es para siempre porque refleja ese amor de Dios. Y ahora vamos a ver de volada aquí. Entonces, muy claro, es para siempre y solamente en el caso donde es un matrimonio inválido y por eso hay eso de nulidades en la iglesia. No hablamos de divorcio en la iglesia, hablamos de nulidades, donde se anula un divorcio, se anula un matrimonio, perdón, se anula un matrimonio. Eso quiere decir que el matrimonio no era válido. Era porque hay requisitos para que sea un matrimonio válido. Y si algo falta, pues no va a ser un matrimonio válido. Y aquí lo menciona en Mateo capítulo 5 nuestro Señor Jesús. Hay casos donde el matrimonio es inválido, pero si el matrimonio es válido, no se debe de divorciar por ninguna razón. Entonces, ahora vamos a leer por qué está aquí en Mateo 19, ¿verdad? Dice, ah, Mateo 19, vamos a regresar aquí cuando Jesús dijo que eran la razón que Moisés lo permitió. Aquí dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, ¿sí? Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Era porque precisamente por lo tercos que son ustedes. Esto sí está escrito en el Antiguo Testamento y ahora lo vamos a ver. Fíjense aquí. Éxodo 32:9. Éxodo 32:9. Para los que estaban conmigo hace un tiempo leyendo el libro de Éxodo, ustedes quizás se acuerdan de esto. Cuando el Señor Dios le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente, o sea, el pueblo de Israel, y me ha dado cuenta de que son muy tercos. Y es algo que se repite en el libro de Éxodo, Éxodo 33:3. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo, Dios, Señor Dios, yo no iré entre ustedes. Dios está diciendo, yo no voy a ir entre ustedes, yo no voy a ir con ustedes. No vaya a hacer que los destruya en el camino. ¿Por qué? Porque si voy con ustedes y van pecando gravemente, van sin arrepentimiento, mi santidad los va a quemar, los va a matar, van a quedar muertos porque Dios es completamente santo y acá están ellos sin arrepentimiento. Pues ustedes son gente muy terca. Entonces está incluso en el Antiguo Testamento que sí eran muy tercos. Éxodo 33:5. El Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas, ustedes son gente muy terca. Si yo estuviera entre ustedes aún por un momento, terminaría por destruirlos. Quítense ahora mismos sus joyas y ya veré entonces qué hacer con ustedes. Moisés en este entonces estaba orando a Dios, por favor, Señor, camina entre nosotros, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Pero ah,
que Moisés le dijo eso a Dios, ¿verdad? Pero noten lo que Dios está diciendo, quítense sus joyas, porque en ese tiempo, quitándote las joyas o incluso rasurando todo el cabello, era símbolos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, aquí Dios les está diciendo, arrepiéntense, arrepiéntense. Éxodo 34:9. Ahora Moisés está diciendo, Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad y acéptanos como tu pueblo. Entonces el mismo Moisés está diciendo, este pueblo es muy terco, no quieren entender y por eso se les permitió por un tiempo el divorcio, ¿verdad? Debido a que eran muy necios. Entonces, ¿quién conocía entonces el Antiguo Testamento más? ¿Jesús o los fariseos? Jesús. Jesús, obviamente. Deuteronomio 10:16. Estas son las últimas palabras de Moisés. El libro de Deuteronomio, antes de que iban a entrar a la tierra prometida, miren lo que les dice Moisés al pueblo de Israel. Dicen, pongan en su corazón la marca de la alianza. Literalmente dice, circuncida tu corazón, circuncida tu corazón. Tu corazón es como piedra, circuncídalo. Quita, quita esa parte de piedra y quédate con la carne, con un corazón de carne, para que escuches a Dios. O sea, les está diciendo que abre tu corazón a Dios y no sigan siendo tercos, y no sigan siendo tercos. Entonces, ese mismo libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 24, es cuando dio la ley de divorcio. Sí te puedes divorciar, pero era debido al hecho de que eran demasiados necios. Ahora, esta parte también del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, versículo 16. El libro de Malaquías, aquí está diciendo lo que Dios dice. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso. Ese es un libro del Antiguo Testamento. Dios dice que odia el divorcio en el Antiguo Testamento. Entonces, realmente Jesús dijo la verdad. Desde el principio, Dios no quería el divorcio, ¿sí? Y aquí está, este versículo refleja este hecho. Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, versículo 16. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Y de hecho, literalmente en el hebreo dice um, que sané shalá amar Yahvé Elohe y Israel. Literalmente lo que dice en el hebreo es, pues yo, Yahvé, o yo, el Señor Dios de Israel, aborrezco o odio el divorcio. Entonces, literalmente en el hebreo dice que aborrece el divorcio, o sea, el acto, no a las personas. Aquí suena como está hablando de las personas, como que aborrece a las personas o odia a las personas, pero no. Lo que dice el hebreo es que odia el acto, odia el divorcio. Y, y lo compara ¿con qué? Con maldad, con injusticia, con infidelidad. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios está diciendo que odia el divorcio. ¿Por qué? Porque Él odia el pecado. Y ya cuando llega Jesús, llega esa revelación por ley. Ahora es ley. Yo no permito que se divorcien, dice el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces ahí está todo explicadito. Estos dos versículos ahora entienden a lo que se refiere. Tengan cuidado, repito, algunas Biblias, esta es Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén lo dice mejor, dice fornicación. Y sí, fornicación también es válido, que no diga infidelidad, sino que diga fornicación, porque si no estás casado válidamente, estás cometiendo fornicación, porque no estás casado. Entonces, fornicación es una mejor traducción. La Biblia de Jerusalén, creo, si la Biblia de Jerusalén lo dice, esa dice infidelidad, pero en realidad no dice infidelidad ni dice adulterio. Se refiere a uniones ilegales,
donde no cuenta el matrimonio. ¿Ok? Entonces, sí, no se debe de divorciar en un matrimonio, incluso, repito, incluso si fue adulterio, ¿sí? Ahora, esto no les da pretexto a las personas de ir a cometer adulterio, todo lo que quieren, ¿verdad? Porque también acuérdense, la semana pasada hablamos del purgatorio y aunque te arrepientas aquí en la tierra, tienes que pagar el pecado. Entonces, si sigues cometiendo adulterio, adulterio, adulterio y luego te arrepientes después, Dios te va a perdonar, pero tienes que pagar ese pecado y si no lo pagas aquí, lo vas a pagar en el purgatorio. Entonces, hay que ponernos las pilas, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y tener cuidado para todos los solteros y solteras mirando el video, pues con cuidado, ¿verdad? Hay que andar con cuidado cuando escojan pareja y todo eso, ¿verdad? Y hay que estar en oración, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del juramentos. ¿Quién de ustedes han escuchado, oh, no debemos de jurar, somos cristianos, nosotros no juramos? De hecho, eso no es completamente cierto. Porque incluso el catecismo de la iglesia dice que hay casos donde sí puedes jurar. Jurar no es malo intrínsecamente. Aquí lo escribí. Jurar no es malo intrínsecamente. O sea, por la naturaleza de jurar, por sí mismo no es pecado. Depende de la circunstancia. ¿Sí? Pues vamos a ver eso ahora. Porque miren lo que dijo Jesús. Dijo, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal, o sea, del diablo, del maligno. Acuérdense, Jesús hablaba mucho con hipérbole, exageración para demostrar un punto. Y esto era algo muy común en ese tiempo, entonces para estas personas no era algo nuevo, ¿verdad? Vamos a ver, según el contexto bíblico, qué está hablando Jesús, y el contexto histórico también. Jesús no está diciendo que nunca debes de jurar porque es pecado. Jesús no está diciendo eso. Porque fíjense que aquí pusieron a Jesús bajo juramento en el nombre de Dios y cumplió Jesús lo que le pidieron. Mateo 26, 63 al 65. ¿Se acuerdan cuando el sumo sacerdote empezó a cuestionar a Jesús y le dijo, el sumo sacerdote en el nombre del Dios viviente, o sea, lo está poniendo en juramento. Te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí era la oportunidad para que nuestro Señor Jesús diga, jurar es pecado, o yo no voy a jurar porque eso es pecado. No, no dijo eso, sino vamos a ver lo que dijo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, tú lo has dicho, y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre. Ustedes van a ver al Hijo del Hombre. Ah, perdí mi lugar. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Esto es del libro de Daniel, donde habla de un hombre llamado el Hijo del Hombre, que anda por las nubes y es Dios, es el Hijo de Dios, pero a la vez es Dios y recibe la adoración de todos los pueblos. Entonces decir esto era como blasfemar, porque miren ahora lo que dice el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. Según ellos estaba blasfemando porque estaba diciendo, yo soy igual a Dios. Yo soy igual a Dios. Yo me siento a su derecha
y voy a andar por las nubes. El que anda por las nubes, según Deuteronomio capítulo 33, es Yahvé Dios. Entonces él está diciendo que yo soy Yahvé, Yahvé Dios que viene que viene en las nubes a juzgar. Entonces, noten lo que dijo Jesús. Jesús, puesto bajo juramento en el nombre de Dios, cumplió. En vez de decir, eso es pecado, no debes de jurar, dijo, ok, ¿quieres la respuesta? Aquí está. Tú mismo, tú lo has dicho, yo soy el Hijo del Hombre y vendré en las nubes del cielo, ¿sí? Y soy igual a Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios encarnado. Entonces, el mismo Jesús sí cumplía juramentos. Otra cosa, esto viene desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Sírvanle solo a Él. Y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. Entonces, en vez de decir, cuando tengan que hacer un juramento, mejor no lo hagan. No. Dice, cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre del Dios, del Señor. Hmm. Pregunta, ¿esto sigue hasta el Nuevo Testamento? Bueno, la respuesta es sí. Vamos a ver aquí que San Pablo también juraba. Pero antes de ver eso, vamos a ver lo que dice nuestra Madre Santísima, María. Lucas capítulo 1, versículo 73. Esta parte es un versículo que ahora de una oración que ahora es conocido como la Magnificat. La Magnificat. Esa oración viene del Evangelio de San Lucas capítulo 1. Después de que se le apareció el ángel a María y fue a ver a su prima, Santa Isabel, ella llena de alegría comenzó a orar a Dios y comenzó a hablar de que Dios cumplió las promesas que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, que iba a venir pues el Mesías por medio de ellos. Y dice, miren lo que dice nuestra Madre Santísima, dice, y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham. Entonces, ¿quién hizo el juramento? Dios. Entonces, jurar no es del diablo, sino Jesús se está refiriendo a otra cosa. Vamos a ver ahorita a qué se está refiriendo. San Pablo también, miren lo que dice, pero si todavía no he ido a Corinto, como pensaba, pongo a Dios por testigo, pongo a Dios por testigo, está jurando. Y lo aseguro, por mi propia vida, ha sido por consideración a ustedes. Entonces, San Pablo también juraba. Filipenses 1:8, este es otro ejemplo de San Pablo. Pues Dios sabe cuánta nostalgia, literalmente dice, Dios es testigo, testigo, Dios es testigo, y Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Entonces, no hay problema con jurar en casos serios, por ejemplo, cuando estás en corte, a veces lo ponen a jurar a uno, está permitido, ¿sí? ¿A qué se refiere entonces nuestro Señor Jesús? A lo que se refiere es a las prácticas de esos días. En esos tiempos, el contexto histórico es esto, que los fariseos tenían una enseñanza falsa de decepción y también de mentira, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, lo que ellos decían es, puedes jurar por el templo y puedes mentir. Puedes jurar por el templo y no estás, no estás atado a lo que tienes que hacer. Puedes jurar por el templo y no hacerlo, ¿sí? Puedes jurar al templo y mentir, pero no jures por el oro del templo, porque ahí ya te estás comprometiendo. Esto está en Mateo capítulo 23, versículos 16 al 21. Miren lo que dice. Hay de ustedes guías ciegos, dice Jesús, que dicen, quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar,
entonces sí queda comprometido. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. O sea, qué está diciendo Jesús? No importa si estás jurando por el templo o por el altar, lo tienes que cumplir porque estás jurando. Punto. Si estás jurando por el altar, por el templo, ¿verdad? Aún así estás jurando a Dios porque Dios es dueño de todo eso. Y ese es el punto que está diciendo Jesús aquí en Mateo capítulo 5. No juren y mienten. No vayan a jurar y luego mentir, porque eso es decepción, eso es del diablo. El diablo es un mentiroso. El diablo es el padre de la mentira. Ustedes cuando digan que sí, tiene que ser sí. Si dicen que no, tiene que decir no. ¿Sí? No juren y mienten, porque am, eso es mentir a las personas. ¿Sí? Eso era el punto de eso. Ahora vamos a acabar aquí todo lo demás. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Otra vez, hipérbole, exageración para demostrar un punto. Aquí Cristo no está diciendo literalmente si te dan una bofetada, voltea la otra mejilla, ¿verdad? Y decir, oh, aquí también. Y luego cuando te abofeten esa, ahora cambiar a la otra o algo así. No, 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 no. Jesús no está diciendo literalmente que tienes que hacer eso. Entonces, ¿de qué está hablando entonces? En esos tiempos, noten que las personas hablaban en cuestión de la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha de Dios, la mano derecha del hombre, etcétera. Si alguien te da una bofetada, la suposición es que la está dando con la mano derecha. Pero si alguien te da una bofetada con la mano derecha, va a llegar a tu mejilla derecha. ¿Dónde sería? Va a ser en la, en la izquierda, perdón. Sí, va a ser en la izquierda. Entonces, ¿por qué dice que si te da una bofetada en la mejilla derecha? ¿Qué no sería en la izquierda? Porque la mano derecha llega al lado izquierda de la persona. La razón es porque te la está dando con el otro lado de la mano, no con la palma, sino con el otro lado. O sea, al revés te la está dando. Eso en esos tiempos era símbolo para los judíos de insultar, faltar respeto. Si alguien te insulta, te falta el respeto, ¿sí? No hay necesidad de que te pongas a pelear con él, que te pongas a- que te lo vayas a golpear o algo así, sino que es el punto que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, el mismo punto que dio más temprano, cuando dijo, dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El punto aquí es, hay que hacer la paz, ¿sí? No hay que llegar a la violencia. La violencia debe de ser lo último, la última opción. No lo primero que hace, sino la última opción. Entonces sí, defenderte sí está permitido. Según la Iglesia Católica, sí está permitido la autodefensa, defenderte. Esto está hablando en casos donde no hay necesidad de defenderte o defender a las demás personas inocentes. Incluso puedes defender a una persona hasta matar a la otra persona. Si la única opción que tú tienes es matar a la persona para salvar vidas, si lo haces, no es pecado. No es pecado. Está permitido. Entonces, defender a los demás no solamente está permitido, sino el catecismo dice que es trabajo del cristiano hacerlo. Si una mujer va a ser asaltada o un hombre va a ser atacado, hay que
defenderlos. Nosotros somos cristianos empoderados por el Espíritu Santo y debemos de ser esa luz. Acuérdense, la semana pasada hablamos de eso. Debemos de ser la luz, la sal del mundo, ¿sí? Defender al que no, al que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, sí, pero siempre hay que tener en mente hacer la paz. Si se puede hacer la paz, hay que hacer la paz. Pero hay casos donde, desgraciadamente, se tiene que pelear. Incluso el catecismo de la iglesia lo dice. ¿Será válido ante Dios? Sí, el catecismo de la iglesia lo dice y también vamos a ver después que también Jesús habla de defenderse. Dice Jesús, nuestro Señor, el que no tenga espada, que venda su capa y, y compre uno, ¿sí? Eso es símbolo de defenderte, ¿sí? Porque con la espada se defendían. Entonces, Jesús no está diciendo, ¿verdad? Si por ejemplo una mujer o algo va a ser atacado o algo, no me voy a parar aquí nomás y decir, "Oh, bueno, voy a orar por él. Ay, ay, señora, ahí, usted quédese ahí, no haga nada. No, eso no es así. Jesús no quiere eso, sino Jesús quiere que nosotros vayamos y ayudemos a las personas que ocupan ayuda, ¿sí? Ellos están creados en la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo vamos a permitir que les hagan un daño? ¿Sí? Nosotros somos cristianos. Cristiano no es decir, oh, bueno, que le pase lo que sea y ya aquí me voy a quedar yo. No. Cristiano es respetar al humano y parte de respetar al humano es defender al humano. Hay mucho mal entendimiento y gracias a Dios que estamos haciendo este estudio bíblico porque muchas personas no saben de estas verdades cristianas. ¿Sí? Entonces ahí está eso. Ahora, ah, incluso también se permiten guerras justas, no tirando bombas, matando a cualquier que ves, sino justamente agarrando solamente a las personas malas, ¿sí? Eso sí está permitido. Um, uh, sí, el que tenga cita o X, ¿verdad? Se puede ir y después lo voy a subir a YouTube. Um, sí, y por eso hacemos estos estudios bíblicos, ¿verdad? Porque ahora sí se va sabiendo, conociendo la verdad, ¿verdad? La verdad cristiana. Sí, y acuérdense, ¿qué hizo Jesús cuando estaban las personas ahí vendiendo en el templo? Los corrió, los corrió. Esa parte era solamente para los gentiles. Era una parte, ellos estaban parados en una parte vendiendo, ocupando espacio en una parte donde los gentiles iban a adorar a Dios. O sea que en ese tiempo había una partecita que crearon los judíos. Miren, gentiles, ustedes que creen en Dios y no son judíos, pueden venir a adorar a Dios. Aquí está tu espacio. Eso no era parte del plan de Dios. Dios quiere que todos nos veamos como hermanos, ¿sí? Pero eso era una práctica de los judíos. Si tú eras no judío y querías adorar al verdadero Dios, te permitían ir a adorar con ellos, pero tenías tu propio espacio y no podías pasar ese espacio. Estas personas se metieron allí, o sea que no permitían que los gentiles vayan a adorar a Dios. Y por eso se indignó Jesús, porque ellos no permitían que los gentiles vayan a entrar a adorar a Dios. Y los corrió de allí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús respetaba al ser humano. Esos son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. También merecen el derecho de venir a adorar. ¿Cómo se les ocurre ponerse allí bloqueando ese espacio que solamente era para ellos? No tienen nada más, no se les permite nada más, ¿sí? Defender, ¿sí? Entonces, vamos a acabar aquí. Cuando dice al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa, ¿sí? O cuando dice al que te bueno, este versículo también, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él dos. Es que en este tiempo los romanos conquistaron allí esa parte donde vivía Jesús y a veces ponían a las personas a hacerles favores. Y por ejemplo, la persona, vamos a leer de esto después, la persona que pusieron a cargarle la cruz
a, a Jesús, am, creo que se llamaba Simeón, ¿no? Simeón, Sireón, algo así. Ese es un ejemplo. Lo pusieron a hacer eso y lo hizo. Y aquí cuando dice al que cuando habla de la túnica y habla de la capa, esto era lenguaje fuerte porque en ese tiempo tenían la túnica y también debajo de eso tenían la capa que los protegía del frío. Entonces Jesús le está diciendo, sacrifica todo para ellos. Y aquí cuando dice, al que te pida, dale, ¿sí? Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Pero si lo tomamos literalmente, eso quiere decir que si alguien nos pide nuestro carro, nuestra casa, nuestra ropa, le tenemos que dar todo, nos vamos a quedar sin casa, sin hogar, sin carro, nos vamos a quedar sin nada, pues, ¿verdad? Si lo tomamos literalmente. Pero Cristo aquí no quiere que lo tomes literalmente, sino el mensaje que está diciendo aquí es, en primer lugar, hay que ser luz para los demás, hay que ser misericordiosos con los demás, hay que ser generosos con los demás, hay que ser personas que hacen la paz, ¿sí? Hacer la paz y ofrecer nuestros sacrificios a Dios. Dios, ahorita estoy sufriendo, me da lástima, yo quiero darle una bofetada a esta persona, yo quiero pegarle a esta persona en la cara, pero no lo voy a hacer en honor a ti. No lo voy a hacer porque esta persona está creada en imagen y semejanza tuya, porque tú quieres que esta persona sea salva y tú amas a esta persona, entonces yo lo voy a amar también, ¿sí? Entonces ahora vamos a seguirle. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso no sé de dónde, bueno, no, más bien lo que quiero decir es, esto no está en el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta parte sí, ojo por ojo, diente por diente, sí está en el Antiguo Testamento, sí está en el Antiguo Testamento. Y, pero esta parte no, en ninguna parte del Antiguo Testamento dice, odiarás a tu enemigo. Sí dice amarás a tu prójimo, sí lo dice. Amarás a tu prójimo, a tu hermano israelita y también al extranjero. Lo amarás como un nativo, como una persona nacido en Israel. Pero nunca dice odiarás a tu enemigo. En ninguna parte hay un mandato de odiar a tu enemigo en el Antiguo Testamento, sino lo que sí encontramos en el libro de Éxodo, por ejemplo, dice que si el burro de tu enemigo está rumbo hacia un pozo y se va a caer, sálvalo, no dejes que se caiga al pozo. Entonces, más bien habla de hacer buenas obras para el enemigo, no odiar al enemigo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Quizás se refiere a, por ejemplo, no querer perdonar, no querer reconciliarte, no querer simplemente odiar completamente a tu enemigo. Quizás era una creencia de ese tiempo, ¿sí? Entonces, Jesús está diciendo, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y injustos. O sea que Dios ama a los justos y los injustos. Por eso también nosotros hay que amar incluso a nuestros enemigos, porque Dios los ama también. ¿Qué significa amar? Muchos dicen, bueno, amar, yo no puedo amar a mis enemigos, yo no los puedo amar porque yo no siento, yo cuando pienso en ellos siento dolor, yo no me siento bien, yo no siento, no me da gusto pensar en ellos. Jesús no está hablando de sentimientos, está hablando de hechos. No está hablando de sentimientos, está hablando de hechos. ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Sí, quizás vas a sentir dolor, vas a sentir, ¿verdad? Tristeza. Eso es normal, eres ser humano. De eso no está hablando Jesús. Jesús está hablando de amar. ¿Amar en qué sentido? Amar en el sentido de querer el bien del otro desinteresadamente. O sea que yo quiero lo mejor para ti, aunque yo no gane, quizás yo no voy a ganar los beneficios, pero aún así yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que te salvas, yo quiero que te arrepientes, yo quiero que ames a Dios, ¿sí? Y hay que querer eso para todos. Y al hacer eso, estamos amando a todos. ¿Sí? No es que te vas a casar con todo el mundo, no es que vas a abrazar a todo el mundo. Hay personas que no puedes abrazar,
Hay personas que si los abrazas, te acercas, te van a dar con un cuchillo, ¿sí? No está hablando de eso, está hablando de amar en el sentido de querer el bien de todos los demás, incluso los más desordenados, los más pecadores. En vez de decir yo quiero que este vaya al infierno, hay que decir yo quiero que ese se arrepiente, que busque y encuentre la luz de Dios y que Dios tenga misericordia de él y que todos nos encontremos en el cielo, ¿sí? Un símbolo, digo, perdón, una señal que has perdonado de verdad es si puedes rezar por ellos. ¿Puedes rezar por ellos? ¿Sí? No es que, oh, ya no siento nada. No, puedes perdonar y aún sentir algo. Puedes perdonar y aún sentir dolor. Puedes perdonar y aún sentir triste, ¿sí? Me mató mi familia completa asesinada, estoy solo, siento dolor. Eso es normal, eso es humano. Pero voy a rezar por ellos para que se arrepientan, ¿sí? Esa es la parte difícil. Pero no se fijen en si sienten dolor o si sienten, fíjense en si puedo orar por ellos. Y cuando oro, ¿qué estoy diciendo? Cuando oran por sus enemigos, ¿qué están diciendo? No digan, Dios, mándalos al infierno. No, sino di, Dios, cáusales arrepentimiento. Revélate a ellos, ¿sí? Para que ellos se arrepientan, ¿sí? Porque peor para ellos, peor para el que no se quiere arrepentir. Peor para ellos, porque si van al infierno, ahí no hay salida. Ahí no hay salida. Entonces, y ahora Dios está diciendo, Jesús está diciendo, ¿por qué si ustedes aman a los que los aman, qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los que agarran los impuestos de las personas? Después vamos a hablar de por qué los mencionó a ellos, ¿sí? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, o sea, los paganos, ¿sí? Las personas que no aman a Dios. Sí, porque gentil en ese tiempo no solamente eran las personas que no eran judíos, sino también se podía referir a las personas que no creían en Dios, ¿sí? Entonces, hay que ser hijos de Dios, hay que actuar como hijos de Dios, no hay que actuar como las personas que no creen en Dios, que solamente aman a los amigos y los familiares, hay que amar a todos. Y eso quiere decir rezar por ellos, rezar por nuestros enemigos, ¿sí? Para que se arrepienten, para que busquen a Dios, para que encuentren a Dios y para que nos reconciliemos. Y si tú perdonas a alguien, no quiere decir que vas a ser su amigo, porque, repito, hay personas que simplemente no puedes ser amigos con ellos. Hay personas que ni siquiera te puedes acercarles porque te pegan, te golpean, te dan con un cuchillo, ¿verdad? Entonces, a, a esas personas no se les puede ni siquiera acercar, pero sí podemos amarlos como Dios manda y orar por ellos, ¿sí? Ser misericordiosos con ellos, ¿sí? Hacer actos que ellos pueden ver para decir, wow, esta persona ama a Dios. Esta persona ama a Dios. Yo quiero ser como esta persona. Y van y después van a seguir, van a glorificar al Padre, como dijo Jesús más temprano en este capítulo. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿sí? Sí, seguir el ejemplo de Dios Padre, que ama a todos, ¿sí? Y hace sacrificios por los demás, ¿sí? Hay que ser como Jesús. Ver a lo largo del tiempo. Los enemigos que nos hacemos aquí es temporal. Después viene el juicio y caminar según eso, según am, esos pensamientos, ¿sí? Entonces, todo en el contexto de todas las demás enseñanzas que tiene nuestro Señor Jesucristo.